presenta el invitado del día. En realidad son los invitados. Damos la bienvenida al internacionalista Javier Solares, que está con nosotros. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Marcelo. Un gran saludo a toda la audiencia de Radio El Deber. El doctor Fernando Villarroel es parte del director del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Buen día, bienvenido. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y gracias, Marcelo, por el tiempo brindado. Está en debate la nueva ley de organizaciones o partidos políticos en este momento en el país. Se ha explicado un poco, hay varios puntos de vista. Unos dicen que nos dirigimos hacia un unipartidismo, otros a un bipartidismo. El hecho es que se está cuestionando. Recuerde bien que se ha incorporado en la Constitución a organizaciones indígenas, plataformas ciudadanas, organizaciones ciudadanas y varios otros actores, y que se había restado el monopolio a los partidos políticos en la anterior ley, en la actual vigente, de participación de hacer política. ¿Cómo ven inicialmente, Francisco Javier Solares? Bueno, este tema que se está a punto de ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional va a despertar una inquietud muy grande en la población, sobre todo con esta nueva ley de organizaciones políticas que tiene muchos puntos bastante polémicos y que van a ser de mucho interés, no solamente de parte de los partidos políticos o del gobierno, sino también de análisis de la población en general. Sobre todo por el hecho, digamos, de, primero, la accesibilidad que puede tener el ciudadano con relación a cómo conformar el partido, o sea, inclusive hasta los requisitos formales de antes están variando, y más allá de que se pueda mencionar de que sea un bipartidismo, un unipartidismo, hay otros temas que de fondo van a ser realmente muy cuestionados. Por ejemplo, y seguramente el doctor lo va a ampliar más luego, es el tema, por ejemplo, de la elección de los binomios presidenciales, pero también, sobre todo, el porcentaje también de creación de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos en función al padrón, ¿no? Y cómo también esta ley se va a aplicar a lo largo del tiempo, con registros de militancia, etcétera, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los puntos para que el ciudadano le entienda de 1 al 10, 1 al 5, ve usted, pero así puntualmente? Claro. Que pretenden, porque hay una norma, la democracia representativa ha sido incluida, mejor dicho, ha sido cambiada por, entre comillas, una democracia participativa. ¿Se respeta o vamos a retroceder? Claro que sí. Vamos al punto más polémico y principal. Después de haber leído los 105 artículos de este proyecto de ley, que esta semana va a ser tomado en cuenta en la Asamblea Legislativa, hay un artículo, el artículo 29 de este proyecto, que habla de elecciones de candidaturas de binomio presidencial. Es decir, que el proyecto pretende que todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas presenten binomios al Tribunal Supremo Electoral luego de hacer elecciones internas. Obviamente que hasta ahí en la forma se viese bien, ¿no es cierto? Pero este binomio va a tener carácter vinculante y obligatorio para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta ley se promulga para que entre en vigencia el año 2019, tengan por seguro que el Movimiento al Socialismo va a proclamar en elecciones internas al presidente Morales y van a tratar de borrar de un plumazo los resultados del 21 de febrero. Ese es el peligro latente en cuanto se cuenta el trasfondo político que tiene este proyecto de ley, además de todas las que ha participado aquí el doctor Francisco, ¿no es cierto? Pero nuestra democracia es tan frágil y no es porque este proyecto de ley no tenga cuestiones positivas y contemporáneas para mejorar la política electoral en nuestro país, que en el fondo debiese ser así, pero viene al debate justo cuando la democracia está tratando de levantarse y está en realidad resquebrajada en nuestro país. Viene a la polémica este proyecto de ley y obviamente por los antecedentes de que no respetan la Constitución, hablando propiamente del Ejecutivo y del Gobierno central, estamos los bolivianos susceptibles. Este sería entonces el nuevo Código Penal del Movimiento al Socialismo para tratar de legalizar la repostulación del presidente Morales. Este proyecto de ley ya está en agenda de la Asamblea Legislativa. Por supuesto. Sí, y según mencionaba el diputado Montaño, si mal no recuerdo, que este proyecto, en caso de ser aprobado esta ley, no ingresaría en vigencia para la próxima elección, sino la siguiente. No. El proyecto de ley
Si usted ve luego los 105 artículos, En las tiene, disposiciones transitorias. exactamente, en las disposiciones transitorias, en su acápite tercero, dice lo siguiente: las disposiciones que rigen la elección de candidaturas de binomio presidencial se implementará de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad se la entregan a la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa, con el 2/3 que tiene el movimiento al socialismo, fácilmente puede hacer que entre en vigencia el 2019. No nos garantiza nada la ambigüedad de esta disposición tercera de este proyecto de ley. Es decir, podría decir el artículo tanto de esta ley entra en vigencia para las elecciones de 2019. Así es. Es justamente este tipo de situaciones lo que llama bastante la atención y pone en alerta, debería ponernos en alerta, porque en primer lugar, y que la población lo tiene que saber, el tema de la resolución del Tribunal Constitucional que fue emitido precisamente hace más de un año, va a tener un sustento ya más legal y político con este tema de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Por tanto, porque es de carácter vinculante. Entonces, aquí ya el movimiento al socialismo, lo que está pretendiendo con este tipo de ley es justamente darle ya toda una legalidad, todo un esquema legal para garantizar esa repostulación del presidente, cuando sabemos que es un acto inconstitucional. Habrá que ver qué dice la ley, usted que ha leído todo el proyecto, los tiempos que se deben realizar la elección. La actual ley y la ley electoral tendría que también ser sometida a cambios, porque se incluye el calendario electoral determinados días ante la elección. Entonces, en mayo del próximo año sería la convocatoria oficial para las elecciones. Habrá tiempo para hacer primarias en todos los partidos que se van a inscribir o agrupaciones ciudadanas que se van a inscribir al próximo proceso, y habrá tiempo para celebrar las próximas elecciones. Por supuesto, ¿no? El proyecto de ley establece 4 meses antes de las elecciones generales, las elecciones internas de binomio, ¿no es cierto? Sería en enero más o menos. Por supuesto. Y no nos olvidemos que hasta octubre, es decir, para que la gente lo entienda, el movimiento del socialismo con sus 2/3 tiene hasta octubre para aprobar esta ley. No es que si esta semana no la aprueban ya la ley fácilmente va hasta el 2024. No es así, que no les mientan. ¿Por qué? Porque en octubre se debate el presupuesto nacional y obviamente tiene que haber entrar esta ley por el tema de la participación económica a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que esta ley propone. Ahora bien, si lo quisieran hacer bien y darnos tranquilidad al pueblo boliviano, en ese mismo artículo 29 debiesen estar a consideración de este abogado 2 acápites. Primero, que esta ley se puede dar para fortalecer la democracia siempre y cuando se respeten los resultados del referéndum vinculante y se respete el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe al mandatario Evo Morales no solamente repostularse, sino gobernar más de 2 mandatos consecutivos. ¿Ese aspecto está establecido en la ley o no establece? No está establecido. No, Es no por está. eso la incertidumbre, la ambigüedad que crea. Y obviamente los bolivianos pues nos sentimos inseguros. Recordemos lo que pretendieron hacer con el Código Penal. Entonces, ¿qué nos queda? Luego de si intentan esta ley aplicar el rodillo de los 2/3. Nos quedan las calles, ¿no es cierto? ¿Han sido discutidos, consensuados, socializados, al menos en los colegios, en el Foro Nacional, esta ley? Aparte de distribuirlo, también me llegó vía WhatsApp, vía correo electrónico. A ver, Marcelo, toda normativa que se trata con relación a muchos aspectos que van a generar mucha polémica, no son muy ampliamente participativos seguramente con la sociedad, por el hecho de que esto va a generar, y lo habíamos mencionado antes, va a generar muchas observaciones. Yo también he tenido mis dudas con relación al tema de la socialización, de un trabajo conjunto, digamos, que se han hecho con múltiples instituciones, pero las instituciones que participan en esto son instituciones que también dependen del Estado, ¿no? Por tanto, más allá del control social, etcétera, no hay una certeza en realidad de que haya sido ampliamente debatido. Por eso es que la norma de un momento a otro sale a la luz pública el proyecto. Entonces, y este tipo de proyectos que ha sido mandado a hacerse por el Tribunal Supremo Electoral, ha carecido, a mi criterio personal, ha carecido de una participación amplia de la sociedad con diferentes instituciones, no solamente que dependen del Estado, sino instituciones de la sociedad civil, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? Doctor Villarroel, en otras palabras, usted está diciendo que esta norma
ha sido confeccionada a medida del partido en función de gobierno que quiere legalizar la repostulación del presidente con los argumentos ya conocidos? Por supuesto, eso es lo que se exterioriza y lo que se lee de sus 105 artículos. Y obviamente, si bien es cierto, toda norma tiene aspectos positivos, el precio que se puede pagar por esta ley es grande, la democracia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué aspectos jurídicos pueden impedir aún así se entre en vigencia? Recordemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 123, habla de la retroactividad de la ley, es decir, cuando la ley retrocede. Esta es una norma de carácter político electoral, por lo tanto no entra dentro de lo establecido en el artículo 123 y no se debiese aplicar retroactivamente. Hay otro principio constitucional que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido en sus líneas constitucionales. Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución no manda, ni impedido a hacer lo que no prohíbe. Y por tanto, la Constitución nunca en sus dos atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional le manda modificar la Constitución Política del Estado. Por tanto, esa sentencia que habilitó ilegalmente al presidente Morales es nula. Y los bolivianos no estamos obligados a acatarla ni obligados a cumplirla. Bueno, en línea el presidente de la brigada parlamentaria, el doctor Henry Cabrera. Doctor Cabrera, del abogado Fernando Villarroel, miembro del director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, y el internacionalista Francisco Javier Solares, aseguran luego de revisar el proyecto de la ley de partidos políticos que hay un artículo, que el artículo 29, que en realidad el espíritu de la norma pretende legalizar la repostulación del presidente Morales. ¿Cuál es su punto de vista y la intencionalidad detrás de esta norma que entiendo entrará en discusión en la Asamblea Plurinacional en la próxima semana? Bueno, gracias. Un saludo al pueblo cruceño, saludar también a los panelistas que se encuentran ahí en la radio El Deber. Efectivamente, en los próximos días ya se estará debatiendo este proyecto de ley que ha ingresado a través de el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso a la Cámara de Diputados. El objetivo principal es que se pueda realizar elecciones internas dentro de los partidos políticos para que después de ese acto eleccionario puedan ser derivados y sean candidatos oficiales para las elecciones nacionales del 2019. Lo que la oposición aún no entiende es que lo que se tiene que hacer es desconcentrar la democracia interna de los partidos políticos. Hoy simplemente tenemos dueños de partidos políticos, en especial en la oposición. No hay la oportunidad para que pueda existir renovación dentro de los diputados y senadores. Yo les consulto ahí a los señores panelistas por qué en los partidos de oposición constantemente repiten los mismos diputados y senadores y por qué varios de esos diputados y senadores son familiares, además de, por ejemplo, de Rubén Costas. Por ejemplo, yo soy diputado, mi cuñada es concejal y mi sobrina es asambleísta departamental. No existen más cruceños que puedan responder o que puedan representar a nuestro departamento de Santa Cruz. Es el objetivo de este proyecto de ley, que se pueda democratizar, que la gente que tenga aceptación interna dentro de un departamento o a nivel nacional pueda ser partícipe de una elección nacional. Por lo tanto, la oportunidad es para cada uno de los bolivianos. Y nosotros estamos muy abiertos para poder debatir estos temas y como le informaba al principio, en los próximos días estará iniciando el debate en la Cámara de Diputados. Diputado, buenos días. Una consulta. En el MAS tampoco hay mucha renovación. Tenemos a un binomio que viene desde 2005, el del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Qué opina usted? ¿Hay renovación dentro del MAS también, que solo tienen dos candidatos? Correcto, tenemos renovación. Le respondo, vamos a ingresar también nosotros a una consulta interna, porque es para todos los partidos políticos, a una elección interna donde el movimiento al socialismo, a través de esa consulta, ratificará o no al candidato Evo Morales y al candidato Álvaro García Linera. Lo que sí le puedo también manifestar que dentro del movimiento al socialismo, el MAS nos da la oportunidad a los diputados de los barrios para ser hoy parlamentarios en esta gestión. Un solo ejemplo, la gestión
2015-2020 en el MAS, en el departamento de Santa Cruz, simplemente repite Gabriela Montaño y Adrián Arias. Le puedo dar más de 8 nombres en la oposición que están repitiendo y que ya es la segunda gestión. El señor gobernador Rubén Costas viene como prefecto y gobernador desde la misma gestión de Evo Morales como presidente. El alcalde Percy Fernández, más de 20 años como autoridad en nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, tiene que existir renovación. Otro ejemplo en el municipio, yo concejal y al año siguiente en la próxima gestión mi hermana concejal. Otro ejemplo, yo concejal y al año siguiente yo asambleísta departamental. ¿Dónde está el recambio en la oposición? Eso es lo que el pueblo boliviano exige, que hay muchos líderes en los barrios, en los distritos, en los municipios, en las provincias que tienen bastante apoyo. Como no tienen parentesco, no son prácticamente parte de la comparsa, la logia o no son parte del grupo de amigos, nunca van a llegar a ser autoridades en nuestro departamento o a nivel nacional. La pregunta, diputado. Lo principal es democratizar internamente y que de las bases internas salgan los líderes y los candidatos. Diputado, ¿la intención es que esta norma entre en vigencia en las elecciones del 2019? Correcto, la intención que esta norma ingrese en estas elecciones 2019, que el movimiento al socialismo se someta internamente a elegir a sus candidatos y lo mismo pasa por los partidos políticos de oposición. Les dejo otra pregunta a los panelistas ahí. Somos cruceños, pero hay una traición regional en Santa Cruz, porque pensábamos los cruceños que nuestro candidato, el candidato de Santa Cruz a presidente era Rubén Costas. Mentira, prácticamente hoy lo que están construyendo es otro candidato. Rubén Costas dice, no voy a ser candidato a gobernador. Que concluya la frase, no voy a ser candidato a gobernador, tampoco a presidente, porque me interesa el sillón municipal del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Esa es la realidad. No hay la posibilidad de construir un candidato desde las tierras bajas, desde Santa Cruz, desde el oriente. Prácticamente estamos haciendo el caminito para que otro hombre, quien ha manifestado en su momento que los cambas somos flojos, él pueda ser candidato y representa a los demócratas. Los demócratas simplemente construyeron sigla y no construyeron liderazgo en estos 12, 13 años de gobernador y prefecto el señor Rubén Costa. La gente opina. Vamos a escuchar un oyente en línea. Adelante. Nos escribe don Mario Alberto Mejías, dice, pregúntenle por qué el partido de gobierno no hay renovación, ministros que van y se acomodan en puestos y embajadas como premio. Atentamente, Mario Alberto Mejías. Oyentes que participan. ¿Qué dice, diputado? En el MAS le voy a dar un ejemplo, tenemos concejales, alcaldes de 21, 22, 23 años cuando ingresaron en esta gestión 2015-2016. Tenemos diputados y senadores que tienen prácticamente hoy entre 27 y 28 años, ingresaron con 25, 23 años. El movimiento al socialismo constantemente va renovando liderazgo, pero en el MAS también, y lo podemos ratificar, tenemos un líder, el líder que aglutina a los sectores sociales y que es el presidente Evo Morales. Nosotros siempre vamos a apostar por la juventud, por los sectores sociales. La campaña y el gran triunfo del presidente Evo no pasa simplemente por el apoyo en las urnas, pasa también por tomar en cuenta, hacer un tejido social. Por eso tenemos desde gremialistas, transportistas, petroleros, mineros, juntas vecinales, profesionales, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, que hoy tienen el derecho y hoy son parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional como diputados y senadores. Eso no tiene la oposición. La oposición tiene simplemente una corporación, amigos, familiares, por eso no tienen la capacidad de juntar la totalidad de votos, porque la gente no los va a apoyar. Dejen que se pueda desconcentrar, den la oportunidad a un joven, a una persona, a un gremialista, a un profesional del Plan 3000, de los lotes, de la Pampa, de la isla, que nos pueda representar dentro del Parlamento por un partido político de oposición o de oficialismo, no simplemente que sean de amigos. Yo consulto ahí a un parlamentario de oposición y me dice, ya tenemos elegido toda la plancha de diputados y senadores plurinominales para las elecciones 2019. Eso no son elecciones internas, por lo tanto el objetivo principal es desconcentrar el poder y dar la oportunidad al pueblo para que tenga su representante en la próxima gestión. Diputado, los panelistas quieren responder. Adelante, por favor, doctor Villarroel. Muchas gracias. Le agradezco primeramente la sinceridad del diputado por reconocer abiertamente al pueblo boliviano
que pretenden violar la constitución política del Estado y no desconocer el voto ciudadano, al pretender de que esta norma entre en vigencia el año 2019 para que las elecciones internas nuevamente propongan y promulguen al presidente Morales, desconociendo el referéndum vinculante y obligatorio para todos los bolivianos. Ha quedado en evidencia, Marcelo, y toda la población cruceña ya lo ha escuchado, es ya claro, ha quedado en evidencia, como decía, y ha quedado ya clarísimo en realidad la intencionalidad del movimiento al socialismo, no solamente de violar el tema del referéndum del 21 de febrero, sino también aprobar una ley que va de manera amañada, política e interesada, volver a repostular al presidente y vicepresidente por tercera vez consecutiva. Por tanto, ya estamos entrando en un peligro para la democracia flagrante, y esto ha quedado evidenciado aquí en Radio El Deber. Cerramos, diputado, su participación. Bueno, yo lamento, de verdad lamento mucho que los analistas son analistas parcializados por la oposición. El artículo 69, el artículo 70 y 71 claramente manifiesta para que se pueda activar e interponer una acción de inconstitucionalidad. Segundo, nos hemos basado también en los artículos 132 y 133 y 410 de la Constitución Política del Estado. También nos hemos basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 23, los derechos políticos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. En noviembre salió una sentencia constitucional, por lo tanto el presidente y todas las autoridades electas están habilitadas. Ellos jamás se atreven porque le tienen un temor. Los analistas políticos de Santa Cruz le tienen un temor al alcalde Percy Fernández de decirle por qué él también se quiere repostular, porque él también lo ha manifestado públicamente que va a ser candidato en las elecciones subnacionales y lo ha retado a los demócratas a presentarse en las elecciones subnacionales del 2020. Lo que pasa son simplemente analistas de oposición y no tienen la capacidad, la moral de decirle a Percy Fernández por qué vos te quieres repostular. Ese es el motivo de los analistas que tenemos hoy en Santa Cruz. Repito nuevamente, respeto la posición de ellos, pero ya hay una sentencia de noviembre de 2017 y nuestro candidato del MAS será el presidente Evo, obviamente pasando por una elección interna que será convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, gracias, diputado. El debate puede continuar. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias. Y cerramos también el tiempo, lamentablemente solo queda pendiente para seguir debatiendo y la gente también queda con muchas preguntas. Sí, dice, no respondió nunca a la pregunta, no le den más micrófono, la letanía de esta gente es terrible, Juan José. Gracias, Juan José, pero todo el mundo tiene derecho a opinar. Cerramos, Juan Francisco, por favor, y también el doctor Villarroel. Bueno, estamos en una situación muy peligrosa, lo hemos podido comprobar, lo hemos hablado de manera abierta. Yo creo que lo que tú decías, Marcelo, es muy importante, hay que seguir hablando de este tema. Sería interesante, y hago la invitación de manera pública al diputado Henry Cabrera, que pueda participar con nosotros y debatir de cara al aire, ¿no? Muchas gracias, doctor. Claro que sí, solamente un llamado a la población, ¿no es cierto? Hemos escuchado abiertamente al diputado Henry Cabrera, que pretenden realmente, como ya lo veníamos manifestando en diferentes medios, que este proyecto de ley legalice la repostulación del presidente Morales. Lo que nos queda a los bolivianos, desconocer la sentencia constitucional, no porque los bolivianos no acatemos las leyes en nuestro país, sino porque el principio legal que ha sido utilizado por el mismo Tribunal Constitucional establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda. Y ellos no tenían la potestad ni la atribución de modificar el artículo 168, inhabilitar propiamente. Muchas gracias, muy gentil. La pausa y volvemos enseguida. Junto a más constructores de ideas, permítenos una pausa y ya volvemos en El Deber Radio. Es la hora 8:18. En BNB nos dimos cuenta que con un solo día de 2x1 no te bastaba. Siempre tenías ganas de una peli más. Veíamos en las redes comentarios como me faltó 2x1 o hashtag más lunes de 2x1. Es por eso que ahora te damos un día más de película. Disfruta ahora tus lunes y martes de 2x1. Paga tus entradas de Cinemark con tus tarjetas BNB Global, Banca Joven Plus o Banca Senior. Válido desde el 16 de abril de 2018 hasta el 11 de octubre de 2018. Comprando en boleterías de Cinemark ubicado en la avenida San Martín, esquina Cuarto Anillo, sin número.
número. Centro Comercial Ventura Mall incluye butacas D-Box. Aplica películas sin restricción de distribuidores. BNB, tú primero. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. El concurso más esperado. El concurso que premia como ninguno.